Bien, vamos a realizar la práctica de la unidad número 3, donde se vio herramientas como la consolidación de datos y validación. Vamos a iniciar con este punto, donde se nos pide realizar la consolidación de datos que nos permite obtener el promedio anual de cada una de las materias. Utilizar la información de las hojas trimestre 1, 2, 3 y 4. Bien, nos está pidiendo un promedio con ayuda de las hojas que tenemos aquí. Ok, seleccionamos la celda A3, que es desde donde va a copiarse nuestra tabla consolidada. Nos vamos a la ficha datos. En la ficha datos vamos a buscar el grupo herramientas de datos y la herramienta consolidar. Damos un clic en ella y en esta herramienta vamos a seleccionar qué tipo de función vamos a ocupar o cuál es la función que vamos a ocupar. En este caso sería promedio. Y con ayuda del cuadro referencia vamos a ir seleccionando las tablas que queremos consolidar. Damos un clic en trimestre 1, seleccionamos las calificaciones del trimestre 1. Como observamos en nuestro cuadro consolidar, se agrega la referencia, presionamos agregar, nos vamos a la hoja trimestre 2, seleccionamos nuevamente la tabla que vamos a agregar. Aquí automáticamente se selecciona, pues las tablas se encuentran en el mismo rango de celdas. Ya verificamos que aquí se haya seleccionado la hoja trimestre 2, damos un clic en agregar. Damos un clic en la hoja trimestre 3. Verificamos que se encuentre el rango de celdas correctamente seleccionado y presionamos agregar. Nos vamos nuevamente a la hoja trimestre 4. Verificamos otra vez que ese rango de celdas sea correcto. Verificamos también en la referencia que ya tenga el nombre de nuestra hoja. Presionamos agregar. Y ahora en este cuadro vamos a seleccionar que nuestras tablas de cada una de esas hojas tienen rótulos en la fila superior y tienen rótulos en la columna izquierda. Con estas dos opciones seleccionadas, con la función que vamos a ocupar, damos un clic en aceptar. Automáticamente se realiza la consolidación de datos, se realiza el promedio de todas esas calificaciones en los diferentes años, calificaciones del 2015 al 2016, y ahora vamos a ver el siguiente paso. Aplicar a las calificaciones obtenidas formato de número con un decimal. Bien, a todas las calificaciones nos vamos a formato de celdas, formato de número, solo con un decimal, damos a aceptar. Ahí tenemos, siguiente paso, capturar en la celda G3 el texto resultado. Nos vamos a la celda G3 e introducimos resultado. Como punto número 5 vamos a calcular el resultado considerando lo siguiente. Si el promedio de las 4 calificaciones es mayor o igual a 8, coloca el rótulo aprobado. De lo contrario, colocar el rótulo reprobado. Bien, vamos a ocupar la función sí. Esta es una función sí muy sencilla a comparación de los otros ejercicios. Vamos a ocupar sí. Si el promedio de las 4 calificaciones, vamos a ocuparla también la función promedio. Si el promedio, que en este caso son 5 calificaciones, no son 4, de las 5 calificaciones es mayor o es igual a 8, entonces vamos a devolver el resultado de aprobado. Como estamos introduciendo un texto, como queremos regresar un texto, lo ponemos entre comillas. Presionamos una coma. En dado caso que esa condición no se cumple, pues entonces vamos a poner reprobado. Cerramos paréntesis. Y ahí tenemos nuestro resultado. Nuestra función quedó así. Si el promedio de las 5 calificaciones que tenemos en la tabla es mayor o igual a 8, el resultado de ese alumno va a ser aprobado. Y si esto no se cumple, entonces va a ser reprobado. Bien, seguimos con nuestra hoja de instrucciones.
aplicar a la información bordes, alineación, etc. Para ello, simplemente podemos pasar a alguna hoja de los trimestres, seleccionar la tabla que tenemos ahí, con ayuda de la función inicio, copiamos el formato. De la ficha inicio copiamos el formato y ese mismo formato lo pegamos en nuestra otra tabla. Ahí tenemos, aquí ya nada más copiamos este formato y lo pegamos aquí. Siguiente. Paso número 7, obtener la información de la tabla información del alumno, excepto donde se encuentra el nombre del alumno. Utilizar funciones de búsqueda. Bien, vamos a utilizar funciones de búsqueda, como ya lo hemos visto anteriormente, en la tabla información del alumno. Ok, yo recomiendo ocupar la función buscar v porque no es necesario ordenar los datos o nos dan unas coincidencias exactas a comparación de la función buscar, en donde si no ordenamos nuestros datos tiende a regresarnos datos incorrectos. Bien, vamos a regresar las calificaciones, las 5 calificaciones del alumno que yo tenga en esta celda. Bien, vamos a hacerlo con la función buscar v. Pongo un igual, escribo buscar v, selecciono el valor buscado. ¿Qué es lo que yo quiero buscar? La calificación del alumno Mario. Entonces vamos a buscar a Mario, coma. Nos pide introducir la matriz tabla. ¿En dónde voy a buscar al alumno Mario? En toda esta matriz, en toda esa tabla. Bien, doy una coma. El indicador de columnas, ¿qué es lo que yo quiero regresar si Excel encuentra al alumno Mario en esta lista? Lo que yo quiero regresar aquí sería la calificación de química. Ok, ¿cómo ocupamos ese indicador de columnas? Vamos a empezar a contar las columnas desde la primera que yo seleccioné hasta llegar a la que necesitamos, que en este caso es química. Ok, la letra A o la columna A sería la número 1, número 2 y número 3. La calificación de química está en la columna número 3 y lo inserto en mi función. Ok, quiero la columna número 3, una coma. Por último, la función buscar v nos pide un rango. Ese rango lo vamos a poner como falso, pues falso indica una coincidencia exacta. Ahí lo tenemos. Cerramos el paréntesis. Y ahora, para poder arrastrar nuestra fórmula, vamos a ocupar referencias absolutas y vamos a volver absoluto todo el rango de nuestra matriz. Y también vamos a volver absoluta la celda que tenemos, en donde tenemos el nombre del alumno. Ok, con F4 volvemos absolutas las celdas. Solo seleccionamos la celda y presionamos F4. Ahí ya tenemos nuestra función. Para este ejercicio vamos a buscar el nombre del alumno en toda nuestra tabla de datos y vamos a regresar la columna número 3, que es donde tenemos la calificación de química. Y que esa búsqueda sea exacta. Damos un Enter y ahí tenemos la calificación de química de Mario. Vamos a ver si es verdad. Mario tiene una calificación de 7.25. Bueno, que ya redondeada sería al 7.3. Bien. Vamos a completar las siguientes calificaciones. Solo arrastramos nuestra fórmula. En todas son 7.3 porque recuerden que estamos manejando constantes. Nuestro número de columna no cambia. Y tampoco, si se dan cuenta, tampoco cambia nuestras referencias absolutas. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es cambiar nuestro indicador de columnas, el dato que queremos regresar, si ya tenemos todo realizado. Bien, la calificación de física, ¿en qué columna se encuentra? 1, 2, en la 2. Bien, entonces la de física vamos a poner en la 2. Ahí está la de física. La de matemáticas, ¿en qué columna se encuentra la calificación de matemáticas? 1, 2, 3 y 4. En la columna número 4. Ponemos 4 en nuestra función. Ponemos el número 4. Damos un Enter y ahí está la calificación de matemáticas. Vamos a biología. ¿En qué columna se encuentra la calificación de biología? 1, 2, 3, 4, 5. En la número 5 tenemos. Damos un Enter ya con los datos ingresados ahí. La calificación de español se encontraría en la última, que sería la número 6. Ponemos aquí la número 6.
Y ahí tenemos las calificaciones de Mario en nuestra tabla de datos. ¿Okay? Bien, vamos a verificar que aquí tengamos nuestro formato de número a un decimal, aceptar. Ahí ya tenemos. Las calificaciones de Mario serían 7.3, 7.3, 7.5, 7.5 y 8.5. Bien, ahora vamos con el siguiente paso. Aplicar a las calificaciones de la tabla de información del alumno formato de número con un decimal. Bueno, en estas pues ya está con un decimal. Realizar la validación de datos al rango B4F18 de tal manera que solo acepte valores entre 5 y 10. Coloca el siguiente mensaje de error. Solo se aceptan valores entre 5 y 10. Nos está hablando de una validación de datos y que solo acepte el intervalo entre 5 y 10. Bien, lo vamos a aplicar a este rango de celdas que es el que nos está indicando. Seleccionamos las calificaciones. Nos vamos a la pestaña Datos. En la pestaña Datos vamos a buscar en el grupo Herramientas de Datos la herramienta Validación de Datos y damos un clic. Ok, vamos a buscar alguna que nos permita introducir números decimales entre 5 y 10. Ok, damos un clic en Permitir. Vamos a permitir solo decimales entre mínimo 5 y máximo 10. Ahí ya tenemos nuestra validación. Solo permitir decimales que se encuentren entre 5 y 10. ¿Y qué mensaje de error le ponemos? Ok, en este caso me muestra aquí los 3 tipos de mensajes de error. Alto, advertencia e información. Recordemos que el de error no permite continuar al usuario si no se cumple la validación. Vamos a ocupar aquí el de alto. En el de ustedes les puede aparecer este error. Título, le voy a poner error. Mensaje. Solo se aceptan valores entre 5 y 10. Ok, ya que tengamos esta configuración, damos a aceptar. Y estas celdas del rango que tenemos aquí ya están validadas. Si yo intento introducir aquí una calificación menor a 5, me manda un mensaje de error en donde me dice que solo se aceptan valores entre 5 y 10. Le ponemos reintentar, le ponemos el 5 y el 5 sí lo acepta. Bien, ok. Voy a dar control Z para regresar a la calificación que tenía. Ahí está. Muy bien. Ok, ahora vamos al siguiente punto. Obtener la información de... punto número 10. Realizar la validación de la celda C23 de tal manera que acepte solamente la lista de nombres de los alumnos del rango A4 a 18. Ok. Solo la lista que se encuentra de A4 hasta A18. Solo esta lista de alumnos debe de permitir en la celda que yo tengo aquí. Bien, vamos a borrar el nombre de Mario. Seleccionamos la celda y nos vamos a ir a la ficha datos. En la ficha datos voy a buscar herramientas de datos. Nuevamente me voy a validación de datos y en este caso voy a utilizar el criterio de validación lista. Este criterio de validación de lista me va a permitir escoger un origen y es aquí en donde yo selecciono toda la lista de datos que quiero permitir. Selecciono la lista de los alumnos, doy clic en aceptar y automáticamente Excel crea una lista en la celda que yo seleccioné de los alumnos de ese rango. Voy a seleccionar Inés y las calificaciones se muestran las de Inés, Mario, ahí está Mario, María, todo cambia automáticamente gracias a la lista que acabamos de insertar y la fórmula y la función buscar V que también insertamos en estas celdas. Ok, siguiente paso, obtener la información de la tabla datos generales, utiliza la función contar sí. Ok, vamos a obtener el número de alumnos reprobados y reprobados ocupando la función contar sí. Esto va a ser igual a contar.sí.
Nos pide primero un rango. Vamos a indicarle el rango. Vamos a indicarle este rango, coma. ¿Qué criterio debe de cumplir? Que solo sean alumnos aprobados. Entonces, le vamos a poner, entre comillas, aprobado. Cerramos paréntesis. Damos un enter. Y solo hay 4 aprobados. Bueno, a mí me sale esto porque por ahí cambié algunas calificaciones. Y vamos a hacer lo mismo, pero ahora con los reprobados. Copiamos la fórmula. Aquí tenemos esto, pero ahora van a ser reprobado. Damos un enter y ahí están. Bien. Siguiente punto, proteger la hoja con la contraseña BAT. Ok, para proteger nuestra hoja, muy sencillo, nos vamos a la ficha revisar. En la ficha revisar tenemos en el grupo proteger la herramienta proteger hoja. Doy un clic y le pongo aquí que la proteja con la contraseña BAT. B-A-T. Doy un clic en aceptar, vuelvo a escribir la contraseña, aceptar, y ahora sí mi hoja ya está protegida y ya no puedo hacer cambios a menos de que la desproteja con la contraseña BAT. Ok, bien. Ahora solo haría falta introducir la configuración de página, ocultar las hojas. Recordemos que para la configuración de página nos vamos a diseño de página, configurar página, y aquí tenemos todas las herramientas que nos están solicitando ahí. Y también debemos ocultar las hojas. Vamos a seleccionar las hojas. Trimestre 1, trimestre 3, trimestre 2 y trimestre 1. Con clic y la tecla control para seleccionarlas todas al mismo. Bueno, una por una, sin que se seleccionen las otras. Ya que están seleccionadas todas las hojas a ocultar, un clic derecho y presionamos ocultar. Como siguiente punto, último punto, guardar el libro con el nombre calificaciones y colocar la contraseña de apertura 123. Ok, para colocar una contraseña de apertura yo me voy a la ficha archivo, a la opción guardar como, y en esta opción me voy a examinar. En este cuadro de diálogo, yo voy a buscar en la parte de abajo la opción herramientas y selecciono opciones generales. Aquí me permite introducir una contraseña de apertura y una contraseña de escritura. Nos solicitan la de apertura, ponemos 1, 2, 3, aceptar y volvemos a introducir 1, 2, 3, aceptar. Ya solo hace falta ponerle aquí calificaciones. Calificaciones y presionar el botón guardar, y con eso terminamos nuestra práctica de la unidad 3. Bueno, muchas gracias.